Y aunque Yamamoto hubiese sobrevivido al ataque estadounidense de 1943, no creo que el desenlace de la guerra hubiese cambiado drásticamente. Si fue un personaje único, es porque en una época en que las armadas de todo el mundo concedían una importancia primordial a los acorazados, Yamamoto comprendió el valor de la aviación naval. Y dijo, el futuro de la Marina está en el cielo. Aunque los estadounidenses lo odiaban, había demostrado su tesis en Pearl Harbor. Su muerte supuso una pérdida irreparable para la Marina Imperial. Sí, la desaparición de un personaje tan importante y carismático fue un gran revés. Pero creo que la concepción que tenían los japoneses de cómo se desarrollaría la Guerra del Pacífico no se fue con él. Los japoneses continuaban pensando que aún podían ganar la guerra en la siempre esquiva batalla decisiva. Los nuevos comandantes de la Marina Imperial se pasaron 2 años y medio tratando desesperadamente de obtener esa victoria. Junio de 1944. Tan solo 2 años después de su aplastante derrota en la batalla de Midway, la Marina Imperial japonesa había logrado reconstruir su dotación de portaaviones y pilotos. Gracias a un tremendo esfuerzo, su flota contaba con más portaaviones que en los tiempos de Pearl Harbor. El 19 de junio lanzó casi todos ellos contra la escuadra estadounidense que apoyaba desde el mar la invasión de Saipan, en el archipiélago de las Marianas. El almirante Yeshiburo Ozawa comandaba un escuadrón compuesto por 9 portaaviones, 430 aviones y 5 acorazados, entre los que se contaban los superacorazados Yamato y Musashi, auxiliados por la aviación de su base de Guam. Sin embargo, la arrolladora industria estadounidense había conseguido reunir una flota aún mayor. Ozawa habría de enfrentarse a una asombrosa fuerza naval compuesta por no menos de 15 portaaviones y 890 aviones apoyados por 7 acorazados. A estas alturas, la Guerra del Pacífico era sobre todo una guerra de portaaviones. Habían consagrado varias décadas a reflexionar acerca de una hipotética guerra contra nosotros, a prepararse para esa gran batalla en mitad del Pacífico, en la que 2 grandes flotas de acorazados se enfrentarían a muerte. Y los japoneses confiaban en servirse de la potencia de fuego superior de acorazados como el Yamato y el Musashi para devastar nuestra flota mientras atravesaba el Pacífico hacia el oeste. Con todo, después de haber dedicado tantos esfuerzos y depositado tantas esperanzas en el Yamato y el Musashi, estos 2 grandes buques ya eran obsoletas reliquias en un mundo de veloces predadores que atacaban en manada. Paradójicamente, antes del conflicto, la Marina estadounidense también se había guiado por las estrategias de Mahan basadas en los acorazados. Sin embargo, después de perder el grueso de sus fuerzas ofensivas en Pearl Harbor, los estadounidenses arrinconaron inmediatamente la idea de un solo combate entre grandes flotas. A pesar del énfasis que la Marina Imperial japonesa ponía en los portaaviones, la comandancia seguía aferrándose a la creencia de que una sola y sonada victoria podría hacer que cambiasen las tornas. Esperaban que ese triunfo tuviese lugar en los cielos de las Marianas. Acabó siendo un desastre absoluto para los japoneses, y fue así por diversas razones, pero la principal fue la inexperiencia de los aviadores japoneses, la mayor parte de los cuales no habían tenido mucho más de 6 meses de instrucción, y algunos tan solo 3 meses, y eran derribados sistemáticamente por los pilotos de la aviación naval estadounidense, que se referían a esta batalla no como una batalla, sino como el gran concurso de tiro al plato de las Marianas. Al cabo de los 2 días que había durado la batalla, Estados Unidos había perdido 23 aviones en combate. Los japoneses 3 portaaviones y más de 400 aviones. Al comenzar el conflicto, Japón contaba con los pilotos de aviación naval mejor entrenados y más diestros del mundo. Su devastadora derrota de las Marianas era otra consecuencia de sus presunciones de la preguerra. Creo que el ritmo de pérdida de aviadores fue mucho más rápido de lo que había supuesto Japón originalmente, de modo que la Marina Imperial japonesa no consiguió instruir a todos los pilotos que necesitaba. Por lo tanto, la Marina Imperial japonesa
fracasó en términos de cantidad. Además, cuanto más se acortaba el periodo de instrucción, menor era la destreza de los aviadores. Prácticamente todo cuanto hicieron se basaba en la presunción de que la guerra sería muy breve. En cambio, Estados Unidos adiestraba a sus pilotos partiendo de un planteamiento muy distinto, que era mucho mejor contar con una gran reserva de buenos pilotos que con un reducido cuerpo de aviadores excepcionales. A la larga, nuestra opción fue la mejor. Otro descuido que salió caro a la plana mayor de la Marina Imperial fue su respuesta a la campaña emprendida por los submarinos estadounidenses contra la Marina mercante japonesa. Japón dependía casi absolutamente de su flota mercante para sustentar su campaña. Todo aquel gran tesoro de materiales necesarios para su ejército que Japón se había granjeado, el petróleo, el caucho, el manganeso, el tungsteno y demás, requerían un medio de transporte para llevarlos a Japón. A comienzos de 1944, hundíamos todos los barcos que se dirigían hacia el norte rumbo a Japón, cargados de riquezas procedentes del sureste asiático. Tan solo en 1944, los submarinos estadounidenses echaron a pique la sorprendente cantidad de 2,7 millones de toneladas de cargamento japonés, más que en los 2 años de guerra anteriores. Un factor crucial de su éxito fue la casi completa negligencia japonesa en lo tocante a la escolta de sus convoyes y las defensas antisubmarinos. La defensa antisubmarinos, por su propia naturaleza defensiva, no cuadra con el espíritu agresivo del samurái, que consiste en llevar la guerra al enemigo y presionarlo para que se retire. Por esa razón, quizá entre otras, los japoneses no se preocuparon demasiado por perseguir y echar a pique nuestros submarinos, que estaban alfombrando el lecho marino de navíos mercantes y de buques de guerra japoneses. A finales del conflicto, los japoneses andaban desesperadamente escasos de combustible. De hecho, la flota combinada no pudo regresar a su base porque no disponía de suficiente reserva de combustible. Las rutas que seguían los suministros procedentes del sur se estaban interrumpiendo. Por el este, su perímetro defensivo se iba desmoronando ante el implacable empuje de la Marina estadounidense, que avanzaba saltando de isla en isla por el Pacífico Central. El problema es que los japoneses habían sobreestimado la capacidad de las bases de aquella región para defenderse mutuamente. Creo que este es uno de los mayores errores de cálculo de Yamamoto y otros. Habían minusvalorado la vastedad del Pacífico. El rosario de bases aéreas que los japoneses habían establecido en su perímetro defensivo estaban demasiado alejadas entre sí como para ofrecerse apoyo mutuo. Por lo tanto, a veces incruentamente y otras tras un combate atroz, conseguimos ir tomando aquellas posiciones una por una. Todo cuanto había logrado Yamamoto tan rápidamente al comienzo de la contienda iba desapareciendo ante cada embate de la Marina estadounidense. Privada de combustible, con sus buques y pilotos diezmados, la Marina Imperial se encontraba entre la espada y la pared. No obstante, aún le quedaba una última, aunque desesperada opción. Un arma que pondría a prueba la voluntad de una nación. ...20 de octubre de 1944... con el apoyo de una flota compuesta por centenares de buques... las fuerzas de ocupación estadounidenses desembarcaban en las playas de Leyte en el archipiélago filipino. El almirante nipón Soemu Toyoda, comandante de la flota imperial, respondió con un plan que bautizó con el nombre de Shogo, Operación Victoria. Dividiendo su flota en 3 grupos, intentó alejar al grueso de los portaaviones estadounidenses de las playas donde se llevaba a cabo la invasión, para a continuación aplastar a las tropas de desembarco con la pinza formada por sus 2 flotillas de acorazados y cruceros acorazados que se aproximaban desde distintas direcciones. Sin embargo, la táctica de Toyoda se malogró, ya que la mayor parte de las fuerzas de Estados Unidos continuaron defendiendo el desembarco en Leyte. El combate fue furibundo, pero cuando la flota japonesa se vio irremediablemente en inferioridad numérica y casi completamente privada de cobertura aérea eficaz, acabó con el fracaso absoluto de la Marina Imperial. Estados Unidos había perdido 3 portaaviones ligeros y 3 destructores. Japón, 4 portaaviones, 6 cruceros acorazados y 3 acorazados, entre ellos su preciado superacorazado Musashi.